Hola, hoy quiero enseñarles cómo navegar en la barra de tareas en Windows con nuestro teclado en llegado caso que no tengan un mouse o no les esté funcionando. Entonces, digamos que quieren llegar a alguna de las aplicaciones de la barra de tareas, estas que están aquí, pero no tienen un mouse y necesitan hacerlo con el teclado. Entonces, para eso van a oprimir las teclas Windows más la tecla T de tetero y esto nos va a llevar a la primera aplicación que tengamos en la barra de tareas. En este caso me llevó al explorador de archivos. Si quieren navegar sobre las opciones que están en la parte de abajo con las flechitas que están abajo, vamos corriendo hasta llegar a la aplicación que queramos y para abrirla pues se van a la aplicación que quieren y con enter la van a abrir. Si quieren abrir alguna inmediatamente sin tener que estar navegando, van a contar las aplicaciones que tienen aquí. En mi caso solo tengo 3, pero van a hacer el ejemplo desde la primera. Por ejemplo, este es el número 1, este es el número 2 y este es el número 3. Entonces necesito el número 1 para abrir el explorador de archivos y la tecla Windows, pero los números que están en la parte de arriba. Entonces Windows 1, abro el explorador de archivos. Si quisiera Google sería Windows 2 y OBS pues es Windows 3. Para cerrarlas con Alt F4, bueno, este no lo voy a cerrar con este porque se me cerraría la grabación. Pero, por ejemplo, el explorador de archivos, Alt F4, no sé si está seleccionado, tiene que estar seleccionado. Google Alt F4 y me lo cierran. Llegado caso que no estén seleccionados con la tecla Tab, que es la que está al lado izquierdo, una flecha hacia el lado izquierdo y una hacia la derecha, lo van seleccionando. Ahora, si quieren llegar a las opciones que están al lado derecho, el reloj y la flechita, con Windows más la tecla B de bebé. Entonces ahí ya estamos en la primera opción que es la flechita y vamos corriendo. Si quieren abrir, por ejemplo, las opciones de la barra de tareas, se van a parar sobre esa flechita y con la tecla menú, que es la que está abajo de Enter, que parece un librito con una flechita, abren las opciones de la barra de tareas y con las flechitas que están al lado derecho, pues van subiendo a donde quieran y buscan la opción. Por ejemplo, yo voy a quitar el botón de buscar. Entonces iría hasta buscar, con la flecha hacia el lado derecho abriría y aquí colocaría oculto con la tecla Enter. Y de esta forma navegaríamos sobre la barra de tareas. Recuerden, si quieren el menú de la hora o del internet, pues se paran sobre la opción que quieran. Y con la tecla menú, pues les va a salir las opciones de esas opciones. Entonces ahí menú, me abre estas opciones, si quiero salir escape y igual con todas, igual con Google y con las demás, digamos que Windows T, me voy a las opciones del lado derecho, si quiero las opciones de el explorador de archivos, tecla menú y me las va a abrir, igual con todas las opciones que tengamos en la barra de tareas y de esta forma navegamos sobre los iconos y sobre la barra de tareas con nuestro teclado. Déjenme saber en los comentarios si me faltó alguna otra opción.